Publicada en 1902, Amor y Pedagogía es una de las obras más singulares de Miguel de Unamuno, en la cual el autor experimenta con géneros y estilos, combinando la novela, el ensayo y la parodia filosófica. Esta obra presenta una reflexión crítica sobre los ideales de educación y progreso de la sociedad contemporánea, abordando temas como el conflicto entre el amor humano y los ideales científicos, la imposibilidad de moldear la vida humana según esquemas racionales y la tragedia inherente a la existencia cuando se niega la espontaneidad de los sentimientos. Unamuno utiliza la ironía y el humor para cuestionar las pretensiones racionalistas de la época, configurando una obra profundamente crítica y adelantada a su tiempo. Resumen del argumento. La novela gira en torno a don Avito Carrascal, un intelectual obsesionado con la idea de crear, mediante un riguroso método educativo, un genio universal que aporte gloria a la humanidad y perpetúe su nombre. Don Avito cree firmemente que, si se controlan todas las variables desde la concepción del niño hasta su formación intelectual, se puede garantizar la aparición de un ser extraordinario. Para ello selecciona meticulosamente a su esposa, doña Marina, y planea cada detalle de la vida del futuro hijo, Apolodoro Carrascal. Desde pequeño, Apolodoro es sometido a un estricto programa de educación racionalista, diseñado para estimular todas sus capacidades intelectuales y suprimir cualquier impulso emocional que pueda desviar su mente de la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, a medida que Apolodoro crece, se evidencia un conflicto entre las rígidas expectativas de su padre y su propia naturaleza humana. Apolodoro se enamora. El joven, a pesar de su formación, siente el impulso irrefrenable del amor hacia Luz, una joven sencilla y espontánea que representa todo lo que Don Avito desprecia. Para Don Avito, el amor es una distracción peligrosa que amenaza con arruinar su proyecto de creación del genio. Trágicamente, incapaz de reconciliar el amor con la carga de las expectativas impuestas por su padre, Apolodoro acaba en el suicidio, frustrando el experimento vital de Don Avito. Temas principales. 1. El conflicto entre vida y razón. Uno de los grandes temas de la novela es el conflicto entre la vida espontánea, representada por el amor, los sentimientos y las pasiones humanas, y la razón instrumental, simbolizada por el proyecto educativo de Don Avito. Unamuno muestra cómo la vida, en su riqueza e imprevisibilidad, se resiste a ser encorsetada por sistemas racionalistas. La tragedia de Apolodoro radica precisamente en la imposibilidad de vivir plenamente bajo un esquema prefijado que niega la autenticidad de las emociones humanas. 2. Crítica a la pedagogía cientificista. Unamuno se burla de la fe ciega en la educación científica que caracterizó a finales del siglo XIX y principios del XX. Para Don Avito, el ser humano es un objeto moldeable, susceptible de perfeccionarse mediante técnicas pedagógicas rigurosas. Sin embargo, la novela demuestra que la educación no puede sustituir la complejidad vital de los sentimientos, ni puede garantizar el éxito humano. Esta crítica se anticipa a las posturas antiutópicas del siglo XX, que cuestionarían la posibilidad de diseñar sociedades o individuos perfectos. 3. El fracaso del proyecto humano Don Avito representa la soberbia humana que pretende dominar y controlar todos los aspectos de la vida. Su proyecto es, en última instancia, un proyecto de inmortalidad, una forma de perpetuar su nombre a través del genio de su hijo. Sin embargo, el fracaso es inevitable, pues la vida no puede ser reducida a fórmulas. La muerte de Apolodoro simboliza el naufragio de cualquier intento de racionalizar lo irracional. El ser humano es, ante todo, un ser viviente, no un mecanismo. 4. Ironía y parodia. La obra está impregnada de un tono irónico y paródico que matiza el drama subyacente. Unamuno caricaturiza a los intelectuales de su tiempo, obsesionados con las teorías educativas y científicas, y muestra lo absurdo de su alejamiento de las realidades humanas básicas. Esta ironía alcanza su máxima expresión en la figura de Don Avito, cuya ceguera intelectual resulta tan ridícula como trágica. Estructura y estilo, amor y pedagogía presenta una estructura narrativa singular, alternando entre narración, diálogo y digresiones ensayísticas. Unamuno juega con la metaficción, haciendo que los propios personajes discutan sobre su existencia literaria y cuestionen al autor. Esta ruptura de la cuarta pared anticipa técnicas narrativas posteriores del siglo XX, como las utilizadas por autores postmodernos. El estilo de la obra combina un lenguaje culto y preciso con pasajes de humor desenfadado y situaciones casi absurdas.
La combinación de géneros, novela, ensayo, parodia, confiere a la obra un carácter experimental que, aunque desconcertante para algunos contemporáneos, la sitúa entre las más innovadoras de la literatura española de su tiempo. Personajes principales: Don Avito Carrascal, prototipo del intelectual racionalista, obsesionado con la idea de crear un genio a través de la educación científica. Su incapacidad para entender la dimensión emocional de la existencia humana conduce a la tragedia. Doña Marina, la esposa de Don Avito, elegida por su supuesta idoneidad genética y moral, pero tratada más como instrumento que como ser humano pleno. Apolodoro Carrascal, el hijo, víctima del experimento pedagógico de su padre. A pesar de su educación, Apolodoro no puede renegar de su humanidad y es incapaz de vivir de acuerdo a las expectativas que le han sido impuestas. Luz representa la vida natural, la espontaneidad y el amor, en contraste con el mundo artificial construido por Don Avito. Significado y trascendencia. Amor y pedagogía plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Hasta qué punto se puede planificar la vida humana? ¿Es legítimo sacrificar la espontaneidad y los sentimientos en aras de un ideal racional? ¿Cuál es el precio de negar la dimensión afectiva del ser humano? Estas preguntas resuenan en las discusiones contemporáneas sobre educación, biotecnología y ética. Además, la novela ofrece una crítica profunda al positivismo y al cientificismo, mostrando que la ciencia, aunque poderosa, no puede abarcar toda la complejidad de la existencia humana. La vida, en su misterio, siempre escapa a los intentos de total control. Conclusión. Amor y pedagogía es una obra rica, compleja y profundamente innovadora. A través de su humor mordaz, su crítica filosófica y su experimentación narrativa, Unamuno ofrece una reflexión intemporal sobre la condición humana. Más allá de la anécdota particular de Don Avito y Apolodoro, la novela nos invita a aceptar la vida en su imprevisibilidad, a reconocer los límites de la razón y a valorar la espontaneidad de los sentimientos. Con esta obra, Unamuno no solo anticipa preocupaciones que marcarían el pensamiento del siglo XX, sino que también consolida su posición como uno de los grandes renovadores de la narrativa española moderna. Amor y pedagogía es, en definitiva, una invitación a reflexionar sobre el sentido de la existencia, el papel de la educación y la necesidad irrenunciable del amor en la vida humana.